Buenas juventud a mi canal, señor Puzzle. Durante unos 9 meses he ido publicando una trilogía de vídeos en la que expongo la historia de una nación histórica de mi mundo de fantasía épica, el Aún. Esta nación es la de Serp. De este modo, con su conclusión, he pensado que sería interesante publicar un recopilatorio, es decir, este vídeo. Así que aquí va. El reino Nueva Herradura, descendiente de las tierras occidentales del Imperio Kanaqua, el primer imperio que jamás existió, tenía en su haber docenas de culturas, cada una totalmente distinta a las otras: los Yadash, Selkimin, Orular y la cultura Proto-Serp. Esta, en un punto de su historia, fue perseguida por el propio gobierno del lugar, así que un grupo de al menos 10.000 Serp huyeron de la región en barcas. Su objetivo era llegar al este del moribundo Imperio Kanaqua. Pero finalmente llegaron a Serp, un archipiélago de 5 islas: Yik, Llagum, Yoekdei y Nekaachti. Desembarcaron en su inicio en Yik, en donde fundaron Dareti, una ciudad-templo. Ahí se instauraría su primer líder, Yolokei, y el idioma oficial, el Serp. Le sucedería a su muerte su hijo Zokol, quien conquistaría la isla de Llagum. A este le sucedería Yolokei II, Yolokei III y Zokol II. A este primer periodo de paz se le llamaría la Era del Cascarón, con su propio calendario contando desde el desembarco de Dareti. En el año 156, el hijo de Zokol II, Itaili, le sucedería y conquistaría el norte de Yookdei. Zokol III, por su parte, sería con el sur de esta, la más grande del archipiélago, y en donde fundaría la nueva capital, Kube. Con salida al mar abierto y cerca de Yookdei, también conquistaría Nekaachti-Tjikol, la isla de más al sur. Kube sería un puerto comercial bastante importante. Sinaye, hijo de Zokol III, no tenía fijación alguna por las mujeres, sino por los hombres, por lo que se casó con Dorilen, un alto general. Sí, en la cultura Serp no era mal vista la homosexualidad entre hombres. Sinaye, pues, para tener descendencia y con el deseo de tener un hijo, adoptó a Ashlu, quien había quedado huérfano de la familia de otro alto general. Esto indignó a su primo materno Glosal y a su primo materno Matagari. Es así que, al morir, le cedió el trono a Ashlu. No obstante, Glosal dio un golpe de estado en Nekaachti-Tjikol, la isla menos militarizada del archipiélago. Matagari, 2 meses después y casi imitándole, dio otro golpe de estado, esta vez en Yik. Tomó el poder del Dareti y del antiguo palacio de los primeros habitantes de Serp, que bueno, en este periodo eran en realidad tiendas más grandes, no tanto como te imaginas. En Serp, a lo largo de los siglos, se formaron varios dialectos de isla en isla, por lo que Glosal prometió que bajo el gobierno de su nuevo reino Shinji, que significa fuerte en el antiguo dialecto de la región, estos idiomas se permitirían, cosa que el pueblo y algunos ilustres pedían. Es con esto que empezó la primera guerra de Serp y la era del renacuajo. Muchos se reirán con este nombre, pero hay que entender que las ranas son animales sagrados para los Serps y que de hecho hay ciertas razas de estas en Serp que podrían tumbar de un salto a un hombre adulto hasta el punto de romperle un par de costillas. Glosal, en cambio, fundando por su parte Itia y aprovechando la fe ciega que tenía gran parte de la población del lugar por sus connotaciones religiosas, prometió un gobierno muchísimo menos laico. Ambos nuevos reinos se aliaron. Itia atacaría Llagum y Shinji atacaría el sur de Nekaachti. No obstante, con lo que no contaban era que la isla más grande tenía casi todo el poder militar, por lo que apenas pudieron rozar los puertos del reino de Serp. Pese a esto, Ashlu no quiso continuar con una reconquista. Tal vez tenía la fuerza militar, pero su pueblo no mostraba el mismo fanatismo hacia él que los pueblos de los nuevos reinos. Al cabo de unos años, los envejecidos Glosal y Matagari murieron, cediendo su poder a sus hijos, Iloisle y Sugaren respectivamente. Viendo que una nueva generación podría dar esperanza a nuevas alianzas, celebraron una reunión entre los 3 jefes de Serp en la ciudad de Isina, dentro de la isla de Nekaachti, pero muy lejos de la capital, por lo que esto garantizaba un mínimo de sumisión por parte de Ashlu. Iloisle, soberano de Shinji, aceptó, pero Sugaren no asistió. Por lo contrario, atacó los puertos norteños de Llagum. Es así que Ashlu y Iloisle hicieron un acuerdo bajo sangre y empezó la guerra de la doble alianza. No consiguieron frenar el avance del nuevo ejército de Itia por Llagum y Yookdei, pero lograron frenarles en la batalla naval de Kunen. Al morir Ashlu, le sucedió su hijo Sinaye II. Pronto también moriría Iloisle y Sugaren, el mismo año, dando a luz a la nueva generación de jefes Serp. Cuando Sugaren murió, les cedió su poder a sus 3 hijos: Yik, el reino de Itia para Matagari II, Llagum, el reino de Ntai para Serp IV, y Yookdei, el reino de Oyas para Taraume. De esta manera, estos 5 líderes Serp, uno por cada isla, se reunieron de nuevo en Isino,
en donde harían un acta o baja sangre de no atacarse unos a otros y de establecer un comercio estable. También fundaron una nueva tradición. Cada vez que haya muerto un rey, se haría una reunión en Isino con su sucesor para renovar la ley. Se establecería un puerto comercial y militar, Noline, en Otay con la conmemoración de la muerte de Matagari II y el nacimiento de su sucesor Matagari III. Se oficializarían los 15 idiomas nacientes del Serp para dejar a este último como una lengua franca solo para la religión y la política con la muerte de Taraume y el surgir de su hijo Udoren. Se fundaría a continuación la ciudad de Vila en Nekatsti con la muerte de Sinaye II y el surgir de sus hijos Kolponen y Sinaye III. Su reino había sido dividido en dos: Serp del norte para Kolponen con la capital en Kube y Serp del sur para Sinaye III con la capital en Bebidalnay. Un terreno más pequeño que para su hermano, pero más fértil. Pronto moriría Yolokei IV y surgiría Kogitik, quien con su reunión subió a un cuarto los impuestos del lugar a raíz de un invierno que había acabado con más de la mitad de las cosechas y que estaba generando hambrunas y plagas. El conflicto radica en que esta subida de impuestos era casi imposible de pagar por el pueblo y que esta ley no desaparecería con la hambruna, por lo que el pueblo hizo un boicot en Kube quemando una estatua del primer jefe de Serp, Yolokei. Aprovechando esto, Koda, primo paterno de Kolponen y Sinaye III, y alto general, haría un golpe de estado, tomaría Kube con su capital y se haría con toda la costa oeste de Nekatsti, usando el pueblo como milicia. Kolponen huiría a Vila y pronto él, Sinaye III, Kogitik, Udoren y Iopoltre, hijo de Iloisle, tras su reciente muerte, se unieron para dar lugar a la quinta alianza contra Serp Oriental. Con lo que no contaban era con la crueldad de Kogitik. Este envenenó el agua de las reservas de agua de los campamentos de la Quinta Alianza que acampaban en las puertas de Kube, en un intento de asedio vía espías, cosa que mató a la gran mayoría de soldados, dejando a los 5 reinos sin apenas defensas. Con tal amenaza, exigió una reunión en Kube, cosa que la Quinta Alianza aceptó. Los 6 jefes se reunieron y Koda les prometió no atacar sus tierras a cambio de que les rindiesen tributo. Se dice que Iopoltre se levantó sobresaltado y enervado, negándose a tal humillación. Al instante, uno de los soldados que resguardaba la tienda en la que estaban le degolló en el momento. Con la amenaza, los 4 jefes restantes hicieron el juramento bajo sangre a favor y todos le sirvieron vasallaje. El hijo pequeño de Iopoltre, Iloisle II, subió al poder, pero quien mandaba realmente hasta que llegase a los 15 años sería su madre Sekape. Cuando Iloisle II se hizo mayor y Kolponen murió, alzando su hijo Udornen de Nekatsti, un protocolo que se dio cuando hicieron la reunión por el alzamiento simbólico de Iloisle II en el que estuvo ausente por su edad fue el de no traer a soldados a la sala de reuniones entre islas. Aprovechó para reclamar la ejecución de Koda por matar a su padre, pero nadie le hizo caso, sobre todo por el miedo que infundía Koda por su estatura y su frialdad. Con la muerte de Kogitik y el alzamiento de su hijo Doko, de nuevo la polémica se dio, y de nuevo no fue escuchado. Pero Koda le dijo que tuviese cuidado con sus insinuaciones y que si volvía a actuar así le declararía la guerra. Fue ahí que Iloisle II retrocedió. Iloisle II murió de una enfermedad repentina poco después de esa reunión y le cedió su poder a Yolokei V, su hijo mayor. No obstante, en secreto, a su hijo menor Danner, en su lecho de muerte y sin estar lúcido por el dolor, le dijo que se hiciese con Nekatsti y Nekatsti Tjikol. Cuando todos los líderes estuvieron reunidos en Isino, Vila fue atacada por una flota naval comandada por Danner en el momento de la reunión. Gran parte de los soldados de Nekatsti estaban en alerta baja o en Isino, por lo que la defensa fue casi nula. Danner prometió no matar a los soldados supervivientes del ataque a cambio de que les ayudase a hacerse con Nekatsti y Nekatsti Tjikol. Es así que empezaron su avance hacia el sur. Empezó la guerra del resentido. No obstante, Idia, gobernada por el hermano de Danner, Yolokei V, no participó. Lograron frenar su avance y Isino. En esta guerra murió Koda, por lo que Danner pidió un alto a las armas y tras negociaciones cedió un poco de su terreno conquistado, ahora llamado Reino de Giik, y se unió al archipiélago. Pronto, antes de que se celebrase la reunión por la conmemoración de la muerte de Koda y el alzamiento de su hijo Koda II, murió Udoren de Nekatsti y se alzó Doko II, por lo que hicieron la reunión tanto para Koda II como para Doko II en un mismo día. En esta se cortaron los tributos a Serp Oriental y tanto Giik como Itia cobraron compensaciones tras la guerra a Serp del Norte, Serp del Sur, Oyas y Shinjin, convirtiéndose en los reinos más ricos y prósperos del archipiélago. De este modo, dio lugar una época de 9300 años de paz, la era del renacuajo de 2 patas.
A ver, hace referencia al estado de vida de una rana que se forma justo después del renacuajo, en donde tiene 2 patas. En ese antiguo, la lengua más hablada en Serp, se diría Daesh Hawaii. O sea que esta parte de la vida de la rana es una sola palabra, normalmente no quedaría tan cutre. En fin, la hija de Doko II, Jenem, se casó con el hijo de Danner, Kilon, haciendo una unión dinástica entre Geek y Serp del Sur. La hija de Koda II, gobernante de Xinjin, Hagali, y el hijo de Yolokei V, Aslu II, también siguieron su ejemplo e hicieron a su vez una unión dinástica entre Itia y Serp Oriental. La pareja de Hagali y Aslu II tuvieron a un hijo, Tikori. Al mismo tiempo, la pareja de Jenem y Kilon también tuvieron un hijo, Doko III. Es así que los casaron. En este tiempo, Sinnaye IV, hijo de Sinnaye III y nieto de Sinnaye II, gobernante de Serp del Sur, se casó con la hija de la pareja de Doko III y Tikori, Aliana, con la que tuvo un hijo, Kelori. Matagari VI, descendiente de Matagari III y gobernante de Itia, tuvo una hija, Yalai. Es así que la casó con Kelori. Esta pareja dio a luz a su hija Tilitig, quien se casó con Retang, hijo de Yalai y Bon, gobernantes de Notai y Oyas respectivamente. Joder con los nombres. Es así que, en un momento dado, el descendiente de Tilitig y Retang, Yolokei VI, tuvo el control de todo el archipiélago. Pese a los consejos de sus consejeros, valga la redundancia, no quiso unir a todos los reinos en uno, ya que sabía que el pueblo podría rebelarse contra una única ley, por lo que, dentro de la dominación del mundo, es decir, como Serp era lo único que conocían aparte de la mitológica Zusaki, Serp era todo el mundo, habría 8 virreinos: Serp del Norte, Serp Oriental, Serp del Sur, Xinjin, Geek, Itia, Notai y Oyas. Cada virreino era gobernado por un virrey distinto, mientras el rey daba siempre la última palabra entre cualquier medida y gozaba de sus lujos. Durante 8.900 años esto fue así. La economía subía y las hambrunas bajaban. Se instauró una nueva medida de peso y de distancia y se empezaron a construir los primeros castillos de piedra con forma piramidal, en donde vivían los virreyes, los nobles y el rey. El centro de la religión Serp también recibió un palacio nuevo, el Serp Gelaani, o templo de la religión Serp. Aparte, se instauró un nuevo calendario que se contaba desde el alzamiento del trono de Yolokei VI. No obstante, algo acabó por romper esta paz. En el reino de Retang XI, en el año 8295 después de Yolokei VI, el virrey Gazlika dio un golpe de estado en Serp del Sur. Tomó de capital de Vidalnai. Él, un ilustre, había aprendido todas las técnicas de guerras y de batalla de la historia de Serp. Así pues, logró avanzar bastante y con el miedo, Retang XI le pidió un alto al arma. Así pues, negociaron durante horas hasta que Retang XI le cedió la soberanía de las tierras que ya había tomado, siendo dependiente de Serp, el reino de Ilgor. Yolokei XI, hijo de Retang XI, vio en las reuniones de virreyes que se celebraban a cada año, que en el calendario de Serp son 355 días, que el virrey de Notai, Gorlamis, resistaba mucho en su contra, por lo que acabó destituyéndolo de su cargo y acabó con el virreino de Notai, territorio que a partir de ese momento iba a ser gobernado por el de Itia, no solo por su valor religioso, sino porque Yolokei XI se había enamorado de su virrey, Itri, por lo que si se lo iba a dar a alguien sería él. Su hijo adoptivo, Adarni, también se deshizo de lo que quedaba de Serp del Sur. Este rey sufriría de alta paranoia, cosa que hizo que su reinado y sus decisiones no siempre fuesen las más favorables. Finalmente, esto desencadenó en una crisis terrible. Por la desesperación, le vendió a Gazlika II, hijo de Gazlika y gobernante de Ilgor, Serp Oriental. La unión territorial de Serp Oriental e Ilgor dio el reino de Sprit. El hijo de Adarni, Aslu IV, ya con la crisis terminada, le reclamó a Dene, hijo de Gazlika II, que le devolviese a Serp Oriental. No obstante, esto fue respondiendo con un ataque a Isino, cosa que dio lugar a la guerra de Sprit. Aslu IV huyó a Vila. Cubé estaba demasiado cerca de las fronteras con Sprit, y desde ahí el frente oriental fue un constante campo de batalla sanguinario, el peor de la historia de Serp en ese momento. Oficialmente había terminado la era del renacuajo de 2 patas y nació la era del renacuajo de 4 patas. En este conflicto armado, el virrey de Itia aprovecharía la guerra en el sur para hacerse con Oyas. En esta guerra, Aslu IV moriría y le sucedería su hijo Cheekan. Este logró deshacerse del frente Sprit. No obstante, Gazlika II se retrayó en Xinji, un territorio que había aprovechado para conquistar al inicio de la guerra y donde se había refugiado en su propia ciudad, Kuland. No obstante, gracias al estratega Cheekan, logró deshacerse del control Sprit de Nekatchidrkol.
Al mismo tiempo, Kube y sus inmediaciones fueron conquistadas por Itia. Al mismo tiempo que acababa de terminar la guerra de Sprit, comenzaba la guerra de Itia. Es así que Tseekan pidió un alto al arma, cosa que se logró, pero Itia, gobernado ahora por Aalik, la primera reina regente de Serp, no se deshizo de Kube. Es así que Tseekan se trasladó a Isino, en donde estableció la nueva capital de Serp. Ahí le pidió matrimonio a Aalik para establecer una unión dinástica, pero ella lo rechazó. El hijo de Tseekan no tuvo tanta paciencia. Kogitik II atacó a Kube, luego a Kunen y a continuación a Sigr. A Aalik, ahora anciana, le pidió un alto al arma, pero Kogitik no se detuvo. Cuando llegó a Dareti, en donde ella había establecido la capital de Itia, vio que se había envenenado a sí mismo con la flor de la luna, una que hervida en una infusión puede matar tras un par de minutos sin dolor. El gobierno de Serp se centralizó y abandonó la idea de los virreinos. Además, se prohibieron los arcos, las ondas y los makawit, las armas más eficientes de los pueblos Serp. Se dio lugar en ese entonces a la era de la rana. Durante los siguientes 500 años la paz seguiría. No obstante, la hambruna subía y la economía bajaba lentamente. En un momento dado, los piratas se volvieron un problema relativamente grave en el archipiélago, a quienes se les llamaría Senin, con armamento prohibido y de quienes se haría mucho romanticismo y literatura en un momento dado. No obstante, en el año 8821, en el reinado de Kogitik VIII, Nekachtitkol fue tomada por los Sud, un pueblo proveniente de más allá del mar. Por otro lado, Yik también fue tomada por el imperio Bellota. Debido a la prohibición del armamento en la mayoría de lugares de Serp, no se pudo hacer una buena defensa del lugar. Los Sud avanzaron y llegaron al sur de Nekachti, los Bellota llegaron hasta Tlagum y Yogdei, y Serp, tal y como la conocemos hasta el momento, dejó de ser el año 9012, en donde los Bellota lograron hacerse con Kube y Bila, asesinando al rey de su momento, Kogitik IX, hijo de Kogitik VIII. Seelir y Isino serían las únicas dos ciudades que quedaron de Serp. No obstante, no tenían milicia y solo servían para comerciar entre ellas dos, cosa que a la larga acabó por dejarlas casi en ruinas. Sud y Bellota obviamente no quisieron comerciar con ellas, así que la población de estos lugares empezó a tener una vida de nómadas, tal y como los Serp de las regiones conquistadas quedaron tras la ocupación de las otras regiones. Aquí llegaría la era de la tumba. En este momento, el militar que se hacía cargo de todos los movimientos del imperio Bellota era Yakon Anuma, quien estableció como capital del dominio Bellota Serp a Noline, por su puerto y por su mejor exposición hacia Bellota, con el continente Zusaki, de donde los primeros Serp salieron. Este se hizo con las ciudades e expulsó a los nativos, a quienes llamaba Takola, molestia en Alto Bellota. Construyó palacios y bases militares Bellota en las ciudades Sigr, Kunen, Kube y Bila. No obstante, Dareti fue reducida a cenizas. Este hombre les permitió a los Serp que hicieran lo que quisiesen en las estepas Serp, infértiles e inútiles para los Bellota, pero si se acercaban a Bila, Kube, Kunen, Is o a Sigr, se les daría caza. Esto último especialmente porque los piratas con los que los antiguos Serp ya peleaban seguían ahí, incluso que subieron de agresividad, saqueando y matando poblado tras poblado. Tuvieron que hacerse más armas para defenderse. Por otro lado, en el sur, el almirante Akodona Suluk era quien se hacía cargo de la conquista en el sur. Este pretendió asimilar a los Serp a la sociedad Sud. No obstante, no podrían llegar a puestos altos de poder y se les aprendería a la fuerza el idioma Sud y la religión Dagerda, la religión que tanto los Sud como los Bellota y demás del este de Zusaki practicaban. Tampoco se les daría libertad de movimiento, y las únicas profesiones que parecían poder ejercer era sirviente, granjero o mendigo. Los Sud llamaban a los Serp Haganena, que significa estorbo en Sud. Estos, como los Bellota, eran constantemente atacados por piratas Serp, tanto en ciudades como en pequeños poblados. Por esto mismo fueron muy temidos por sus constantes saqueos. Una costumbre que pareció haber incluso subido con su aparición. Ambos bandos sabían que, en un momento dado, cuando se cruzasen ambos ejércitos, probablemente entre Isino y Seelir, la guerra entre Sud y Bellota estallaría. Es así que fueron gastando todos sus recursos en armamento. Finalmente, los Sud y los Bellota consideraron como sí al mismo tiempo a la ciudad de Isino, cosa que les forzó a hacer una serie de negociaciones en el palacio de la ciudad, aprovechando la propia arquitectura de las ciudades para usarlas para ellos, pese a sus otras construcciones que hacían si no necesitaban. El tema no quedó zanjado y se acordó una batalla en el Prado del Renacer. Ambos ejércitos estaban a cada lado del campo. Los Sud blandían sus características katanas y sus trajes llenos de ornamentaciones, botones y medallas. Los Bellota
en la otra banda del campo de batalla, llevaban hachas en sus manos derechas y martillos en sus manos izquierdas, portando sus armaduras de bronce y cobre. Ambos ejércitos se abalanzaron uno encima del otro y la batalla, como se pronosticó, mató a cientos, de ríos de sangre, ceniza, gritos, miedo, caos, guerra. Lo que no esperaba a ninguno de los dos bandos es que cuando los dos estuvieran altamente debilitados, un ejército entero de piratas serb aparecería detrás de una de las colinas del lugar blandiendo katanas, listos para acabar con los dos ejércitos. En la anterior parte nos quedamos en que los Bellota y los Sud se verían inmiscuidos en una batalla sanguinaria y que cuando ambos ejércitos estuvieron a punto de rendirse, apareció un grupo entero de serbs armados con katanas sudesas, listo para acabar con ellos. Ahora, ¿cómo hemos llegado a ello? Para eso nos remontamos al año 9012, cuando Vila cayó a manos de Bellota. Los Senin, los piratas que habitaban en Nekaczty, principalmente vieron la pérdida del poder de los anteriores gobernantes serb como una bendición para saquear más que antes a sus ricos conquistadores. Llegaron incluso a no ser un símbolo de rebeldía para los serb, sino de libertad y esperanza, por lo que el número de Senin operativos se triplicó y esta nueva corriente Senin también se extendió a Nekaczty, Lacum, Joogdey y Yik, cosa que impulsó al pueblo Bellota y Sud a ser más estrictos con sus políticas discriminatorias hacia los serb. Los Bellota, incluso, llegaron a proponer un plan de exterminio serb para poco después de que empezara su guerra con Sud. Estas grandes represiones impidieron a los Senin crecer en poder, por lo que sus efectivos se redujeron a un cuarto de lo que eran antes de la conquista, menguando la competencia, y algunos grupos Senin se tornaron en más poderosos que nobles de la antigua serb. En una ocasión, en el año 9072, 60 años tras la conquista, un grupo de Senin atacó a un barco comercial Bellota. Los grupos Senin más poderosos se podían permitir embarcaciones para atracar puertos y otros navíos. No obstante, este sería especial, el germen para un cambio en su historia. El capitán de ese barco, Hashim Sul, le prometió al líder Senin, Lalai Lameru, que si le dejaba le ayudaría a liderar una rebelión contra los Bellota y los Sudes. Este hombre, aparte de un comerciante, era un político del imperio Bellota, algo polémico por sus ideas anticolonialistas. Esto ninguno de los serb podía saberlo, pero le dejaron partir cuando dejó a su propio hijo Kalai Sul como rehén hasta que volviese. Un año después de ese encuentro, Hashim Sul pidió la construcción de un fuerte en la costa este de Nekaczty, en territorio Bellota para vivir. Por los días supervisaba su construcción y empezaba negocios en el propio archipiélago mediante sus tierras en las que cultivaba, y por las noches se encontraba con el grupo Senin de Lalai Lameru para organizar su revuelta, reencontrándose con su hijo, quien, pese a compartir sus ideales, le guardaría rencor por el resto de su vida por otorgarlo de rehén. Igualmente se entrenó marcialmente con los Senin, aprendió 3 idiomas serb, adoptó su religión y se casó con una serb, la Asum. Algunos grupos Senin, al cabo de un tiempo, con sus respectivos líderes, se unieron a su causa. No obstante, otros enemigos de quienes se unieron a Hashim y desinformados de su labor, atacaron el fuerte en un asedio de 7 días. A causa de esto, Hashim envió un murciélago entrenado para volar a los campamentos Senin. Al llegar, estos grupos supieron que era un mensaje de Hashim de socorro. Esa rata alada solo vivía en Rushaki, no en Serb. Así pues, estos ejércitos se desplazaron por las planicies, alejadas de las poblaciones Bellota y Sud para no levantar sospechas, solo de noche. En tiempo récord llegaron al lugar y a las afueras de los terrenos de Hashim se dio la batalla clandestina, en la que ganó el bando de Hashim pese a perder bastantes efectivos. Es a causa de esto último que, aprovechando su fortuna, mandó a estos grupos Senin a Yik, Lagum, Nekaczty y Joogdey para reclutar a más grupos Senin. Todo esto desembarcando en playas desiertas y cruzando territorios inexplorados por los extranjeros, por lo que aparte de algún campesino que veía escondidas a un grupo de Senin avanzando, no levantaron demasiadas sospechas. Al mismo tiempo aprovecharon una espesa niebla que atravesó el archipiélago el invierno en el que la mayoría de barcos volvieron a Nekaczty, repletos de efectivos Senin de otras islas para no ser percibidos. No hablaban la misma lengua, por lo que desarrollaron una auxiliar, un pidgin por el cual entenderse todos. Al fin y al cabo provenían de un idioma en común, por lo que incluso sin esta podían entenderse algunas lenguas entre ellas, el serb estándar. Se reunieron todos los clanes, y Hashim les dijo que debían saquear toda aldea pequeña Sud de Bellota para obtener armamento. Esto fue así a lo largo de ese periodo, y a posteriori se culparía a Hashim históricamente, ya que muchos de estos saqueos terminaban en asesinatos innecesarios, abusos, si sabéis a lo que me refiero, YouTube no me deja decir la palabra en sí, y demás calamidades. Hashim se ganó el respeto de la aristocracia Bellota serb por sus aparentes grandes dotes de negociación con los serb, quienes tenían grandes campamentos rodeando sus territorios sin ser atacado.
Hashim afirmaba haber hecho pactos beneficiosos para ambos costados, y así no ser atacado. Pero a la hora de preguntarle cómo, este respondía siempre con evasivas, por lo que se abrió una investigación para saberlo, liderado por el general Vizir Nagula. Hashim, conocedor de esto vía espías, apresuró el contraataque de Serp a los invasores. Este ya había comandado a los grupos Senin a atracar puestos militares Bellota y Sud para robar armamento por todo el archipiélago. Para mejorar su organización por territorio, convocó a amigos suyos comerciantes que simpatizaban con él y con los Serp. Sergio Ibáñez de Martillos del Imperio Humano para controlar Yik, Jejak Doma de Bellota para controlar Lagum, Elenen Sumel de Sud para controlar Nekastidjkol. Elenen Sumel sería quien más complicaciones tendría para comunicarse con el resto de centros del archipiélago, ya que estaba en territorio Sud, quien ya tenía a tener tensiones en la Serp Bellota, por lo que el hijo de Hajum, Kalai Sul, le ayudaría a gestionar los saqueos. Antes de que supuestamente la investigación de Hashim se hiciese pública, cuando supuestamente Hashim tendría que saber de esto, logró ser ascendido en la asamblea Bellota de Serp. Este convenció a sus amigos más influyentes para hablar con el militar Bellota encargado de Serp de reclamar Isino. Estos pronto lo lograron, pero aparentemente Sud había hecho lo mismo al mismo tiempo, parte del plan de Hashim. De nuevo, utilizando a Elenen Sumel para convencer directamente al gerente de Serp para los Sud. Este no era comerciante, sino político directamente, y uno de alto estatus, por lo que no le costó convencer a su gerente. Ambos estuvieron presentes en la reunión que se dio en Isino entre Bellota y Sud para la negociación de su frontera de ultramar. Ambos hicieron todo lo posible para meter tensión en la reunión, cosa que se logró, iniciando la guerra de Serp, la que llevaría a la batalla en la que los Senin iniciarían su descolonización. Vale, ya sabéis cómo estos Serp llegaron ahí en ese momento con ese armamento. Ahora hablemos del resultado de la batalla y de lo que aconteció más allá. Como era de esperar, ganaron. Sud y Bellota suministraron alrededor de la mitad de sus efectivos a Serp, y Bellota puso en busca y captura a Hashim, pero este desapareció. Todos los efectivos Senin de Hashim y mercenarios del sudeste de la cabeza de Baka fueron a Tirocho, la isla de Sud. Cuando los soldados Bellota y Sud llegaron a Serp, no pudieron luchar contra ningún ejército porque no había. La población Serp, en cambio, opondría bastante resistencia con sus Senin, y poco o nada se sabía del paradero de sus poblados ya que eran nómadas, por lo que aparte de alguna que otra escaramuza por parte de Sud, no les hicieron nada, ya que sería un desperdicio de recursos. En Tirocho, Hashim amenazó al gobierno de Sud de atacar la fértil y bien posicionada geoestratégicamente isla hasta que ellos no se deshagan de Serp. Estos intentaron enviar las tropas que tenían en Serp y un 25% de lo que tenía en Sud. Pero de nuevo, todo el ejército Senin se dirigió a la capital de Sud, Duna, para cuando llegaron, por lo que, de nuevo, hubo una gigantesca cantidad de recursos tirados a la basura para luchar un ejército que no estaba. En Duna, el ejército Senin hizo un asedio. La ciudad era pequeña y tenía que contener a más de 2.500 soldados. 1.000 ya habían muerto por el frío en el camino y por las batallas, pero siguen siendo un gran oponente. Para sustentarse, pequeños ejércitos atacaban poblados costeros en donde, de nuevo, ocurrían asesinatos, abusos, de nuevo no puedo decir la palabra en sí en YouTube, y demás monstruosidades. El rey de Sud, amenazado, desistió y en el mismo castillo real negociaron. El territorio Sud de Serp pasaría a ser gobernado con total independencia. Por otro lado, Hashim pagaría en compensación 20.000 boleares, la moneda de Sud. Con la noticia, se estableció como capital de la refundada Serp Bebidalnay. Ahí se dio la era de la deshibernización, iniciando con un nuevo calendario. Kalai y Elenen se encargaron de la administración de la Confederación de Baliala. Una grandísima cantidad de grupos Senin se prestaron servicio militar en pos de evitar invasiones de la militarizada Baliala de Bellota. Así pues, se hizo un frente de guerra que impediría el avance de la nación colonizadora, el cual apenas se movió en casi todo el conflicto. El viaje de Sud a Baliala, Hashim, ya de avanzada edad, murió por una enfermedad que azotó al navío al que iba, venidero de Sud. Así pues, Lalaira Amaru, su mejor amigo en Serp, se haría cargo del gobierno del archipiélago, y en unos 2 meses de viaje en mar y en tierra llegó a Bebidalnay, en donde se estableció en el trono de la Confederación de Baliala. A Kalai y a Elenen les ofreció el título de mano izquierda y mano derecha, sus 2 consejeros. Ya con la parte más poderosa del ejército en el archipiélago, los Serp empezaron a ganar ventaja a Bellota. Para compensar eso, los colonizadores mandaron otra gran parte de su ejército a Serp, quedándose el 75% de este en el archipiélago. La guerra no parecía terminar. No obstante, en medio del conflicto, el Imperio Santo y el Reino de Nuevo conquistó Bellota. Para ser un mago uno ha de ingerir el mineral extraterrita o heredar el poder de otro mago. El tema es que Malcravel ingirió 2 piedras de extraterrita, por lo que, convencido de que todas las religiones de Laur eran falsas, formó su propio panteón,
Escogió a un individuo distinto por cada especie civilizada no humana y les ofreció poder casi tan divino como el suyo. Así pues instauró un imperio, el Santo. Si se hacía con Bellota, se hacía también con Valiala. A causa de esto, todas las tropas Bellota fueron retiradas de Valiala, y en ese tiempo los Serb conquistaron el norte de Nekatsti, Yik, Lagum y Yoogdey. El Imperio Santo tenía planeado hacerse de nuevo con Serb. No obstante, Macrabel murió en circunstancias misteriosas poco después de su victoria sobre Bellota, por lo que se disputó la herencia del poder del imperio, generando una guerra fría civil y dividiendo al territorio en dos: el Imperio Santomano, presidido por Huva-Rituin, y el Imperio Santo-Gasa, presidido por Filomena. En la separación territorial del imperio, de nuevo, hubo una disputa por saber cuál de los dos tenía el derecho de hacerse con Valiala, cosa que llevó a una guerra armada real. Y claro, si en los tiempos de batalla peleaban aparte de los humanos con los mejores equipos bélicos, semidioses, las consecuencias fueron terribles para ambos imperios, por lo que cada semidios, también llamado escogido, abandonaron el liderazgo y se esparcieron por todo el Aon. El Imperio Santomano sería el legado del rey Itirmoboca, ahora llamado Reino de Menoca, y el Imperio Santo-Gasa sería ahora presidido por Vilacabir, ahora llamado Imperio Liku. A causa de la crisis de la posguerra, ambas naciones firmaron un acuerdo de paz entre ellas dos y al mismo tiempo invitaron al rey de Valiala, Nusalalail, de ese momento a hacer otro acuerdo de paz, dejándoles en total libertad y fundando la Unión del Amanecer, en donde las tres naciones se protegerían unas a otras militarmente. Tras las conquistas, las lenguas, culturas e idiomas relativamente importantes del archipiélago regresaron. No obstante, se tomaron algunos aspectos tecnológicos que trajeron los Bellota y los Sudes. De los Bellota se tomaron sus ropajes como inspiración, tal y como la arquitectura de los poblados, más rígidas que las cabañas, pero más fáciles de hacer que las chozas de roca. Los Sudes, en cambio, dejaron como legado al arte de la katana y de la forja de metales, y ciertos aspectos de su filosofía que se basaban en el sacrificio, la perseverancia y en el no decir nada menos interesante que el silencio como métodos de vida. En este tiempo de guerra, en Susaki, con un temor constante que los semidioses atacaran sus tierras sin nada que hacer, aparte de prepararse militarmente con toda la tecnología que pudieron, se decidió que Valiala debía estar dividida en 34 dominaciones, cada una presidida por los descendientes de cada uno de los líderes del grupo Senin, ahora casas reales. Cada una de estas dominaciones tendría su propio pacto de sangre dominantes, o sea, constituciones regionales, con sus propias leyes, mucho más susceptibles a cambios. No obstante, todas debían regirse por el pacto de sangre total, el cual solo se podía cambiar si mediante votaciones la mayoría absoluta de casas aceptaba. Y sí, estas se firmaban mediante pactos de sangre de verdad. Durante estos 30 años en los que no se sabría el destino de Serp, hubo un estado marcial constante en donde el rey de Serp real, Lalair Amaru, y luego Nusalalail fueron delegados a un segundo plano, en donde Kalai, luego su sucesor Kalai II, gobernaron Valiala junto a sus dos manos. Cuando se supo que no pasaría en peligro en un largo tiempo, se cambió de sucesor. En esta ocasión, como dictaminaba el pacto de sangre total, a menos que se esté en un estado marcial, el poder se heredará de la casa y cuyo representante se pueda batir en duelo pacífico con los demás, en bebida al Nai. Durante 5 jornadas se harán peleas descalificatorias hasta que el que gane será el rey de la Confederación de Valiala durante todo lo que le quede de vida o hasta su abdicación. Pese a esto, Kalai II, de casa Byo-Tae, quiso que su hijo, Hashim II, gobernase fuese como fuese, por lo que quemó las arenas públicas en las que estos duelos se libraban, matando a los candidatos Itril Isosesi, Dorodman y Seltamiki. Sus 3 casas, Isosesi, comandada por el hermano de Idril, Isosesi II, Isosesi, Odman, comandado por Saldeodman, hermano de Dor, y Miki, comandado por Galare Suam, padre de Selta, liberarían un golpe de estado contra Kalai. Las casas Moain, Sparrak, Troigi y Sude a ellos se unieron. De la parte del rey estaban la casa Kauro, Doko, Dakash, Chapit, Digei, Karanta y Byotae-Nekatsti. Las demás casas se mantuvieron en una posición neutral a la espera del resultado, 7 familias contra 8. En este golpe de estado se inició la era de la desesperanza. Kalai II les pidió a Menoca y a Liku que les ayudase, pero estos, aparte de que apenas estaban recuperando de sus crisis a causa de la Guerra Civil Santa, condenaron sus actos, pero no acudieron al bando de los golpistas porque no querían tensiones en el rey a futuro si es que ganaba. A raíz de esto, se firmó la ley que decía que, en caso de guerra civil, ningún país de la Unión del Amanecer ayudará a ningún bando en ninguna guerra civil que pueda haber, ley que firmaron Menoca y Liku sin tener en cuenta el archipiélago, cosa que haría que la Confederación de Valiala se fuese de la Unión al verla inútil pese a mantener la amistad con Menoca y Liku. El bando de los golpistas iba perdiendo.
No tenían el armamento con el que contaba el rey, que había estado recopilando tantos años para una guerra contra dioses que jamás se dio. No obstante, Tichocio se había separado de Sud. De este modo, buscando aliados cercanos, ofrecieron su milicia al bando de los golpistas. Les pasaron armamento que consiguieron del imperio Canoquias y de Kashani, con quienes habían estado comerciando en su breve existencia como estado independiente. Las fuerzas al fin estaban igualadas. La casa Takatana se unió al bando golpista y la casa Chapit pasó de estar de parte del rey a apoyar a los golpistas. Kalai II, pues, pidió un alto a las armas y pidió una reunión en Ishino como antes era costumbre. Ahí se rindió, pero pidió a cambio que su casa pudiese seguir siendo candidata para posibles futuras herencias de territorio, y pidió una indemnización de 15.000 amaneceres, la moneda de la Unión del Amanecer. Esto se cumplió, se dio el primer combate entre castas y ganó Ishun Robra. Un grupo independiente político llegó a opinar que todos los problemas que había en Valalia se daban a los caprichos de las casas. Querían un único rey con ideas centralistas, tal y como ocurrió en los 8.000 años de paz que hubo en Serp, por lo que iniciaron manifestaciones y quejas al rey, pero caso omiso se les hizo. Ishun Robra, en un momento dado de su carrera como rey, quiso establecer el Pacto de Sangre Total del 63 para establecer una lengua franca oficial, una única religión, una moneda nueva y la posibilidad de que las casas puedan tener guerras entre ellas sin que el rey tenga que inmiscuirse necesariamente. Así pues, se reunieron todos en Ishino para hacer la votación. Uno de los que este grupo centralista, como se llamaba, infectó la comida de Kis Duo X Doko para que le diese la viruela del fango. Esta se contagia mediante fluidos y mediante el pacto de sangre, que el prisionero intuido para realizarse se ha de abrir una incisión en la palma de la mano y así dársela y unirse para unir un pacto, todos los líderes de las casas caerían enfermos y muertos para así instaurar a un único rey. Todos murieron poco más de una luna por la misma enfermedad. Hashim II se autoproclamó rey sin combate de nuevo. Usó del pretexto de que como una gran parte de los herederos de esas familias aún eran tan solo niños, debía ser él quien tomase el trono. Las casas Kauro, Doko, Dakal, Robra, Dirir, Digei, Karanta y Biota en Kachti estuvieron de acuerdo, pero los demás no. No obstante, solo las casas Isozesi, Yema y Otman mandaron a sus representantes correspondientes a ver al rey para negociar, quien mandó la orden de asesinarles a los tres: Danar Isozesi Otman, Inut Yema Robra y Etora Otman Yema. A raíz de esto, las casas en contra del rey que tenían como representante a niños, Moen Senimin, Yema, Litsi y Alru, se unieron al bando del rey. Las demás casas, Otman, Isozesi, Duoikis, Miki, Doko, Dakal, Sparrak, Takatana, Droige, Chapit, Digei, Lalail, Leyail, Tlinau, Lal, Chase, Karanta, Sude, Imperioe, Chore, Lil y Bornir, joder con los putos nombrecitos, fueron en su contra. A raíz de esta superioridad numérica, el rey se detuvo y, como garantía de que no intentaría algo parecido a futuro, puso como representante de su casa a su hijo adolescente Tarona. En esta ocasión, pagó 30.000 serps de indemnización. Se hicieron de nuevo los combates de las arenas y ganó Sullinen la Ashlalai. Otro miembro de los centralistas, no obstante, le asesinó en una emboscada mientras cazaba, por lo que de nuevo tuvieron que hacer un combate en las arenas. En esta ocasión, ganó Daño Karanta. A raíz de esta serie de asesinatos por parte de los centralistas se aumentó la Guardia Real. Esto no le salvaría de sufrir 2 intentos de asesinatos, uno en Bebidalnai y otro en Porkia, por lo que sufrió de alta paranoia que le llevó a pedirles impuestos extraoficiales a las casas como muestra de lealtad. La casa Isozesi derivó en la casa Kokitikan a causa de que uno de sus integrantes, Kokitik II Isozesi Otman, se negó a esto. Como la casa Isozesi ahora le odiaba, clavó su estandarte en Yogdei, ocupando el territorio de Biota, Duoikis y Miki con su permiso, quienes también se opusieron a estos impuestos y quienes establecerían una unión militar y comercial. Esto hizo que esta nueva casa, la más rica del archipiélago, fuese repudiada por el resto de casas fuera de Yogdei. Pocos años después, Isozesi II Otman Isozesi, su hermanastro, quien se hizo con el control de la casa Isozesi, mandó sus tropas a sus costas y la amenazó con una batalla costera si no negociaba. Este, con los años, había adquirido una constitución fuerte y vistió los ropajes de militares Sud. Ambos negociaron durante horas con ambos ejércitos a sus espaldas, y finalmente Isozesi se fue sin derramar sangre en tierra. Se declaró un bloqueo comercial entre ambos bandos para evitar un conflicto armado. Los centralistas pidieron una reunión con Kokitikan. Querían que, aliándose con las casas que estuviesen a su favor y otras de Sud y Susaki, conquistase Serp y así hacerse con el archipiélago. Para tener una mejor fama para las demás casas, les ejecutó públicamente y les declaró la guerra a los centralistas, cosa que mejoró levemente su imagen. Poco después sería asesinado por un centralista, siendo sucedido por su hijo Daiman Kokitikan Imperioe. Poco a poco grupos piratas empezaron a formarse.
Con tantas crisis el crimen era la única manera de sobrevivir. Los Senin como organizaciones criminales renacieron, a quienes de nuevo se les romantizó aún más, tanto por parte de los centralistas que estaban en contra de los gobiernos del momento y de algunos filósofos que estaban en contra de que las casas serp y nacientes de otras Senin no les dejasen vivir, los seninistas. A estas alturas, Serp se convirtió en un país altamente rico. Estaba en una posición geoestratégica perfecta para que los navíos de casi todas sus aquí pasasen por él, enriqueciéndose de los impuestos. Su larguísima historia fue objeto de interés para historiadores y antropólogos que solían visitar el lugar, por lo que el turismo fue otro pilar de su economía pese a su mal clima. Tenían una gran producción de pescados típicos de Serp que por su exotismo se vendió a precio de oro en el continente. A este periodo se le llamaría la Edad de Oro, en donde Serp se volvió en un referente cultural y filosófico de gran calibre. Solo era cuestión de tiempo que Daño, el rey de Baliala, muriese de vejez. Durante 2 semanas no habría un regente claro para Serp, en el tiempo en el que los candidatos se movilizaban a las arenas, se hacían los 5 días de combate y el papeleo para instaurar al nuevo rey. Es así que, a sabiendas de esto, el imperio Tupachotl atacó los puertos occidentales de Baliala, Vila e Isino. A sabiendas de que el rey estaba moribundo y de que las casas se quedarían sin representantes, se acercaron con antelación a las costas sin llegar a ser percibidos, y aprovecharon este pequeño periodo de inestabilidad para atacar. Isino no ofreció resistencia al no tener, y ningún representante de mayoría de edad al cargo. Pero Vila, gobernado por la casa Chapit, en ese momento por Oomun, estaba custodiada por su hermana belliza Balaya. Literalmente lo único que le impedía ser candidata como reina era ser mujer. Era más fuerte que él, más inteligente que él e incluso más bella que él, lo cual le permitió hacer una defensa casi impecable. Los Udes concebían a los Serp como salvajes, por lo que no se esperaron que atacasen con armamento del otro extremo de Susaki, uno famoso por su uso de la pólvora. Isino, en cambio, logró ser conquistada y su avance hacia el sur empezó. Pasaron por Digay, Droige, Lalai y finalmente a las arenas de Bebidalnai, en territorio de Alru. Con lo que no contaban los Udes era que como gran parte de los ejércitos de las distintas casas se habían congregado en la misma ciudad, su defensa por número fue absurda. Los pocos Udes supervivientes a la batalla huyeron por el mismo camino que hicieron. Muchos, a causa de estar debilitados y por no poder defenderse de la serie de emboscadas que sufrirían por el camino, llegaron pocos a los vascos desembarcando en la tomada Isino, la cual estaba siendo asediada. Muy pocos llegaron a los últimos 3 barcos que fueron necesarios tomar para ir de regreso a su hogar. Por el camino fueron interceptados por un navío militar Tichochio, quienes, sabiendo la ofensa que se les había hecho a sus aliados, tumbaron 2 de los 3 barcos, solo llegando uno con la mitad de tripulantes que podía contener. El nuevo rey de Serp sería Osirko Kitikan-Yekan. Este enviaría tropas a Tupachotl para tomarla. No obstante, una gran tormenta hundió su flota. Serp y Tichochio le hicieron un bloqueo comercial a Tupachotl. Este, pues, tras un año de hambruna, pidió una reunión para solventar este tema, por lo que en Duna se firmó el Tratado de Duna, en donde Tupachotl pagaba de indemnización a Baliala 30.000 serps y a Tichochio 10.000 a cambio de que se le levantase el bloqueo comercial al imperio Tupachotl. El imperio Tupachotl vio esto como una ofensa a su nación, por lo que antes siquiera de que Osir pudiese tomar un barco, en Sud le mataron. De nuevo tuvieron que hacer una arena en Bebidalnai. A partir de ese momento, solo una escolta acompañaría a los representantes de las casas. Se abstuvieron de hacer pomposos desfiles por miedo que algo semejante a la guerra de Tupachotl volviese a suceder. En esta ocasión, Hekolitzla ganó, quien mandó reconstruir Taret y fundó los 5 ministerios culturales. Es que cada isla de Serp había adquirido una cultura diferente con los años, por lo que estas fueron protegidas. Se dieron quejas para que hubiese un ministerio nuevo para el norte de Nekatsti, con una cultura distinta a la del sur, pero caso omiso se hizo a esto. Con este nuevo cliente comercial, Tupachotl, y con la institucionalidad de las culturas, facilitando el descubrimiento de estas para los turistas cultos mediante bibliotecas, universidades y los primeros museos, 2 conceptos tomados de la cabeza de vaca, su economía subió aún más mediante los impuestos de comercio y turismo. No obstante, el pez empezó a escasear en sus puertos, por lo que se tuvo que regular su pesca. El hijo de Tlossil Losican, heredero de la jovencísima casa Losican, nacida de una familia burguesa, Aslar Losican, heredó el puerto de representante de la casa. No obstante, Yeka-Yekan pensaba que él debía gobernar, ya que era él el más fuerte físicamente de los 2 pese a ser menor, por lo que en caso de arenas él debía ser candidato. Nadie en su familia le tomó en consideración, por lo que fundó su propia casa, la casa Yekan. Los Losican no les reconocieron geográficamente, por lo que los Yekan iniciaron una guerra contra ellos. En la misma isla, Lagum, la casa Otman estaría a favor de los Losican y la casa Yema y Robra a favor de los Yekan.
Por si no fuese poco, los Kokitika también se unieron a ellos, cosa que también inmiscuía a las casas Duo-X, Biota y Miki. Por otro lado, a causa de diversos beneficios que pudiesen ver, las casas Kauro, Isosesi y Doko fueron a favor de los Losikan, por lo que la guerra, que tomó las estepas del Lagoon como campo de batalla, fue sangrienta. Finalmente, los Yekan, debilitados, pidieron a los Losikan un alto a las armas e hicieron negociaciones en Noline, en donde los Losikan reconocían la soberanía de los Yekan y los Yekan igual. Aparte, pagarían 13.000 serps de indemnización. Heko, viendo el avance que tendría el Imperio Humano, quiso negociar con ellos, por lo que fue a la ciudad de Wasayama en la provincia de Kano, que es del Imperio Humano de Occidente, gobernado por Ernex III. Más información en el vídeo de aquí arriba. Ahí, Heko le prometió vasallaje, si es que no intentaba conquistarle. Quería ser una nación satélite para él y evitarse problemas. Ernex III aceptó y pronto estalló la guerra del Rey Azul, por lo que este le pidió a Heko que enviase a hombres y armamento al Imperio Humano. Este obedeció, pero provocó la crisis de hombres de Serp tras la guerra, la cual ganaron, pero la cual dejó a bastantes familias sin padres. Como eran los hombres quienes iban a trabajar, empezó la crisis, la hambruna y la peste. Para frenar esto, Heko instó a las mujeres a trabajar como los hombres, cosa que lo único que hizo fue bajar el número de muertos, pero no frenarlos por completo. Muchas mujeres debían quedarse con sus hijos en casa. A lo largo de las décadas, esto provocó un grave problema de natalidad, por lo que legalizó los matrimonios poligámicos e instó a hombres de otros lugares que no fuesen Valiala a venir a traer descendencia al país. Esto tampoco sirvió de demasiado. Acabó muriendo poco después y tras una arena salió invicto sin el segundo Kauro Moen, quien organizó matrimonios entre la nobleza Valiala con la de Tichocho, Tupachotl y de paso fortaleciendo lazos con el Imperio Humano, Payat y Gashani para dar ejemplo a sus ciudadanos. El Imperio Humano cuestionó la lealtad de Serp al tomar como referente a gente de Payat y Gashani en su plan de natalidad, ya que eran futuras conquistas humanas, por lo que acusó a Valiala de salvarlos del Imperio. Así pues, se reunieron en la ciudad de Wasayama de nuevo para discutirlo, y tras horas de interrogatorio por parte de Ernex III, logra mantener su status quo con una serie de avisos y con una indemnización de 2.000 beniláceres. Al mismo tiempo, el rey de Dichochio, Takao II, también cuestionó la lealtad de Valiala por hacer negocios con Tupachotl, por lo que de nuevo, sin el segundo de Takao II tuvieron que negociar en la capital de Puerto Dichochio, en donde de nuevo, con sus dotes de negociador, logró salirse con la suya con un aviso. Tupachotl, en cambio, comprendiendo que Valiala estaba en crisis y en tensión, le ofreció armamento para fortalecer sus amistades. Al volver a su nación, Sin el segundo le subió los sueldos a quienes se hicieron granjeros, cosa que mejoró la agricultura, y con los años el problema de la natalidad se mitigaría. Finalmente, Sin el segundo moriría, y tras una nueva arena, Berkadikei Muñoz se hizo con el poder. Intentó instaurar el bónico como la lengua franca, pero sus dos manos, recordemos que es un puesto, se lo desaconsejaron. Era aún muy joven, pero pese a sus 14 años era bravo. En cambio, abrió un sexto ministerio de cultura para la cultura del norte de Casti, tal y como habían estado pidiendo durante tanto tiempo, cosa que de nuevo desaconsejaron sus manos. Harto de ellas, les despojó de sus poderes. Tras esta humillación, la mano izquierda, Fukiik, intentó asesinarle. No obstante, solo le dejó en un estado vegetativo, por lo que, destituidos sus poderes reales por su invalidez, se volvió a convocar otra arena, en donde ganó Menhir Othman Losikan. La mano izquierda de Berka y la nueva mano derecha, ya que la anterior la colgaron, esperaron que Menhir, mucho más mayor y maduro que Berka, estuviese de acuerdo con que ellos la aconsejasen, pero Menhir fundó un consejo en el que 5 representantes de su elección le aconsejarían de sus decisiones, reformulando un nuevo sistema de consejería. Es así que su supuesta mano izquierda intentó matarle, pero no lo logró. Subió los impuestos y aumentó las milicias, quitándoles restricciones de lo que se podía hacer con el pueblo, por lo que la violencia centinela subió junto con las protestas de un reinado tan desigual. Ahí se instauró la era dictatorial. Menhir anuló el pacto del 68 y demolió las arenas. Las casas ahora fungirían como familias nobles, sin influencia política. Sus amigos le desaconsejaron todo eso, así que los mandó a ejecutar en público. Tichocho cortó su relación amistosa con Valiala, ya que no estaba de acuerdo con ese régimen. Tupachotl, en cambio, se alió con Menhir. Casó a la emperatriz Uroqa Duna con Menhir Othman Losikan, con quien tuvo 2 mellizos, Asir Othman Uroqa, su heredero, y Tansi II Othman Uroqa. Al cabo de unos años, Asir tomaría el poder. Este mandaría a ayudar militar al Imperio Humano en la primera guerra de la independencia en Habana. Esta vez racionó a sus tropas y no hubo ni crisis laboral, ni militar, ni de natalidad, ni poblacional.
En el anterior vídeo vimos cómo Asir Othman Uroqa, hijo de Menir Othman Slossikan, heredó el poder del archipiélago dentro de la dictadura, de cómo mandaría ayuda militar en la primera guerra de la independencia en Albania y de cómo gracias a sus buenos cálculos no hubo una crisis de hambre, cosa que ya había sucedido en otras guerras. Los cronistas le describieron como una persona que, si no planeaba estrategias políticas, se dedicaba a leer de historia y de matemáticas. Se casó con Joanna A. Duox Chapid, con quien tuvo un hijo, Anini Othman Duox. Su hijo, en el año 177, fue secuestrado por un pirata senin, por lo que tuvo que pagar 150 serps para recuperarlo. Al volver, este no sería el mismo. Estaba en trance constantemente. Sea lo que fuera lo que le hicieron a su hijo, le impulsó a crear la policía anti-senin, una brigada paramilitar encargada de asesinar a sangre fría a todo senin que se encontrase. Con esta acción, se ganó el odio de los seninistas, quienes en el año 179, un día que salió a la calle con su mujer y con su hijo, sería asesinado a golpes. Se dice que desde ese día, Anine salió de su trance. Lo que antaño fue un niño dulce y juguetón, se convirtió en alguien de mente fría, cruel y callado. Siguió al pie de la letra la filosofía sudesa que describo en el vídeo anterior. Hasta que no llegase a la mayoría de edad, es decir, a los 15 años, no podría gobernar, por lo que sería su madre Johanna A. quien lo haría por él. En el año 180 se dio la Segunda Guerra en Habana, en donde también se mataron a tropas de Serb para el emperador Guillem I de Galiza. Procedió con la misma metodología que su marido, pero la anterior guerra, pese a haberse pasado bien, no compensó en cuanto a número de recursos lo que se perdería, por lo que surgió una crisis. Por esta época, Nini empezó con su amor por la lectura como su padre. Sería relativamente popular al ser un fanático de la cultura e historia sudesa. La sociedad también adoptaría parte de esta cultura como literatura, vocabulario o estilos artísticos. Esto impulsado también por las relaciones con Tupachot. En el año 182, la guerra se perdió, sumiendo al país en una crisis aún peor. Esto provocó una serie de altercados por parte del pueblo contra la realeza, reprimidos muy violentamente por las fuerzas de la ley. Estos episodios violentos no llegaron a hacerse más intensos hasta que uno Egise Chore, un noble, no se puso al frente del movimiento y puso al monarquismo unista, una corriente del monarquismo, como solución a todos estos problemas. Sin el gobierno ceder durante casi un año, las revueltas se irían mitigando. En el año 187, Anine subió al poder. Mandó ejecutar públicamente a uno por desacatar a la corona. Un par de días tras su coronación y de la ejecución de uno, el Imperio Humano le pidió ayuda a Ser para su próxima guerra con Nuevo y Payat simultáneamente. Este sabía que dos guerras a la vez estando en crisis y tras los altercados públicos no serían buena idea, además de que ya se pronosticaba la caída del Imperio. No lo consideraba un peligro, por lo que se negó a ofrecer ayuda. El Imperio amenazó con represalias, pero Anine le dijo textualmente a Guillem: un imperio moribundo no está en posición de pedirle nada a un reino milenario. Tampoco es la frase más épica del mundo, pero por su carácter este dictador sería bastante estudiado a futuro, como Calígula o Napoleón hoy en día, salvo que este no era especialmente sádico ni excéntrico. Esta negativa produjo tensiones en el mar entre el imperio y Serb, pero cuando estas costas pasaron a poder de otras naciones, esto acabaría. Queriendo evitar el destino de su padre de morir joven, pidió la audiencia del mago Yin para que le ofreciese la inmortalidad. Este, no obstante, solo le podría alargar la vida, cosa con la que Ninian se conformó. A sabiendas de que necesitaba una segunda visión de las cosas, le pidió al mismo Yin que sea su mano derecha, ya que se habían vuelto muy amigos en su estancia en Serb. Este, no obstante, se negó, pero recomendó a Lijaku, otro mago, quien, eventualmente, pasó a ser parte de su consejería. Aparte de todo esto, Anine sabía que necesitaba hacerse con la amistad de cierto sector de la población. Quería que fuese prácticamente exclusivo de él, y poderoso, así que pensó en los armadureados magos y armados. Los armadureados eran una subespecie de humanos de entre 3 y 5 metros, fornidos y caracterizados por siempre llevar armaduras. Los armados, por otro lado, otra subespecie de humanos, se caracterizaban por ser fuertes y de poder entrelazar su alma a la primera arma a la que le den nombre. Dependiendo del clan al que viniese, podrían convertir el metal de su arma en un elemento distinto: fuego para los Exego, hielo para los Lezuma y energía nuclear para los Trunsterk. En todos los Usaki eran repudiados, solo en Nord, Nut, en Asip, en algunas partes de Noel, en Chotla y en Sud eran bien recibidos, por el resto del mundo no. Más que bien recibidos, indiferentes ante su existencia. Serpin no varía y prometió un trato especial a los refugiados de Susaki. Entre que tenía un consejero mago que con magia se hizo más longevo y que daba permisos adicionales a armados, magos y armadureados, se ganó el título de Anine el Mágico. Como estaba más cerca de Susaki, tendría un relativo éxito con ellos.
muchos de los armados y armadureados fueron ascendiendo a soldados en brigadas militares para ellos. Los magos, por su parte, devinieron eruditos guerreros. El Imperio Humano, Payat, Gashani y Meenoka amenazaron con hacerle un bloqueo comercial por aliarse con lo que ellos consideraban como herejes. Aniné, por lo tanto, amenazó con enviarle a un ejército de lo que tanto temían, no solo poderosos, sino que formados de verdad, cosa que les daba un añadido de peligrosidad. Durante décadas habrían tensiones en las aguas norteñas de Serp, sin nadie a atreverse en cambiarle el status quo por miedo a las acciones del otro. Pero estos países bombardearon con bulos de que en las aguas de Serp había mucha piratería, cosa que era falsa porque los Senin, para este punto, habían prácticamente desaparecido gracias a la policía anti-Senin. En este tiempo de tensión, algunas manifestaciones monárquicas se dieron de nuevo, pero no duró ni un día gracias a las fuerzas armadureadas y armadas. Con esto se fundó en lo clandestino la sociedad monárquica. Por otro lado, también se fundó la Unión Seninista y finalmente la Confederación Prodemocrática Serp, ideas tomadas de la filosofía de la antigua Meenoka, quienes planeaban diversos atentados. Ante eso, las fuerzas armadas, magas y armadureadas no pudieron hacer demasiado. Ya cuando Susaki cedió en la amenaza del bloqueo comercial, la sociedad monárquica, la Unión Seninista y la Confederación Prodemocrática de Serp se unieron en la Triple Alianza Antidictatorial. Pese a sus ideas contrarias, se unieron y pusieron como líder a Kachako Kitikatsinawe, miembro de la casa más rica del archipiélago sin encontrar a la casa dictatorial. Con esto, pudieron pagarse más armamento para sus atentados. Como estas reuniones eran tan clandestinas, se le complicó mucho al gobierno saber de dónde venían, por lo que Nine fundó la brigada antisecreta. No obstante, con lo que no contaba era que la líder de estos movimientos era Kachako Kitikan. Ella, como él en su día, leía mucho de historia, matemáticas y filosofía, por lo que para evitar la desmantelación de su movimiento, se preparó para una guerra, y en el año 235 estalló la guerra de Yoogdei. Las casas Kogitikan, junto con aliados como Miki, Doko, Dueikis y Tekal, atacaron el palacio de Sparrak con un ejército lleno de mercenarios, casa altamente leal a la dictadura, matando en el proceso la cabeza de esta. A sabiendas de esto, la brigada armada salió de Sir, la capital de Yoogdei. Es así que se mandó un batallón a una docena de kilómetros alejados del camino de los armados y armadureados para atacar Sir, centro de los Sparrak y capital de la región. La capital, no obstante, obviamente no había quedado sola, por lo que se dio una batalla en la frontera en una trinchera, cosa que les garantizó no ser aplastados por el ejército armado en un solo instante. El ejército que debía estar en Dakar, no obstante, se movilizó justo después que el primero, también a docenas de kilómetros alejados que el ejército armado. Estos, al llegar a Sir, atacaron ferozmente. Los humanos perdieron la batalla, no obstante los que estaban en la trinchera salieron de su escondite y cuando los enemigos menos se lo esperaban, atacaron también. La batalla fue dura, eventualmente, pero gracias a este segundo ataque, ganaron. Unas tropas permanecieron en Miki-Doko. Estos se desplazaron para atacar al confuso ejército armado, y los remanentes de Sir también lucharon, por lo que los dictatoriales fueron atacados por tres flancos a la vez, cosa que acabó con ellos. Con el control de la capital y bajo amenaza, Takatana y Biota se doblegaron ante Sir. Esta batalla duró un día y medio. Cuando volvió a amanecer, desde Vila se mandó una flota naval a Sir. No obstante, por mucho armadureado y armado que ahí hubiese, a los armados no se les tuvo en cuenta porque no pensaban que fuese un problema real, fue hundida por los cañones terrestres. Al día siguiente, esta vez desde Vila, Kube y Nolie, atacaron la isla desde los tres extremos de esta. Esto ya de noche, sin ser tan bien percibidos. El poder de Sir sería traspasado a Dueikis para poder maniobrar la invasión desde ahí. No obstante, de batalla en batalla, no pudieron hacer nada hasta con su avance. En menos de mediodía, Kacha pidió la rendición, así que fue escoltada hasta Bebidalnai, en donde discutió con Aniné sus condiciones. Este, no obstante, la mandó a ejecutar en público, no sin antes ser torturada para revelar la posición de las bases secretas de las organizaciones sublevantes. Tras esto, fueron perseguidos, pero todos sus integrantes huyeron a Tichocho con la protección del rey. A sabiendas de esto, Aniné le pidió a Tichocho que trajese a sus políticos presos y este se lo cedió con la condición de que les ofreciesen un juicio justo. Para terminar esto, mandaron a árbitros para que informasen sobre la legalidad de sus procedimientos. No obstante, todos fueron condenados a muerte, y la falta de motivos de los árbitros para acusar a Serp de un crimen de estado al rey le impidió tomar medidas. En el año 237, Aniné sufriría un intento de asesinato por parte de un monárquico, pero su escolta real le salvaría. A raíz de esto, decidió acabar con quien tuviese algún tipo de vínculo con las familias nobles. A cargo de cada región, pondría alcaldes quienes serían sustituidos cada 10 años a su elección. Asimismo, redistribuyó estas regiones para centralizar el poder. Yik, Hlagom, Yoogdei, el norte de Nekachti, el sur de Nekachti y Nekachti-Drishkol. Al mismo tiempo, viendo lo que estaba pasando en Serp y en el Imperio Humano,
decidió ilegalizar los ministerios culturales para evitar que movimientos nacionalistas surgiesen, oficializando el Yikek como la única lengua oficial. Esto, no obstante, solo provocó enemistad en estas regiones con el gobierno. Para no parecer que era un rey indeciso, mantuvo su decisión pese al riesgo de sublevaciones regionalistas. Eventualmente surgieron grupos clandestinos agresivos como Bosek Sula, Nijiv Kiv Sonda o Nesh Jinzindai, quienes harían ataques con explosivos y otras armas como métodos de protesta. No obstante, no lograron hacer nada demasiado grave. Con miedo de que su longevidad virtual desapareciese por un desliz, se recluyó en su castillo y decidió casarse con la hija de uno de los alcaldes, Sinek Aru. Con ella tuvo una hija, Sila Otman Aru. Pese a que el rey no estaba en contra de que una mujer gobernase, su gran conocimiento de historia y de experiencia le enseñó que eso no era un problema, quería evitar toda la polémica posible, menos de la que ya tenía, por lo que intentó tener otro hijo. No obstante, tuvo a su segunda hija, Sinek II Otman Aru. Finalmente, con un tercer intento, tuvo a su hijo legítimo, Anine II Otman Aru. Conocedor de las ventajas de tener varios hijos, entre ellas sustitutos al trono en caso de la muerte del mayor, mejor visión popular al ver el cariño que le profesaba a las nuevas generaciones y propaganda para mejorar la fertilidad, empezó a tener hijos a mansalva. Asir II Otman Aru, Chahaslel Otman Aru, Isosezi V Otman Aru y finalmente a su última hija, Halal Otman Aru, el último parto de la reina Sinek, el cual acabó con su vida ya que su cuerpo no daba más y por ciertas complicaciones al momento de dar a luz. Pese a los intentos de los médicos y del mago real, quien iba heredando su poder a quienes decidiesen tenerlo, acabó por desangrarse. Halal acabó con problemas de aprendizaje, tenía casi todos los músculos atrofiados y era muy débil ante las enfermedades. No obstante, los cronistas, incluso los que eran de países contrarios, concordaban con el hecho de que, pese a sus dificultades, era una de las niñas más dulces que habían conocido. Desgraciadamente, murió a la edad de 8 años y medio por una enfermedad no especificada. Entre la muerte de su mujer, de quien acabó por enamorarse realmente, y de su hija, a la cual apenas le dejó salir pese a que no le acababa de gustar la idea, el rey Anine acabó en una terrible melancolía. Se hundió en los excesos, descuidó su gobierno y se encerró en sí mismo hasta que en el año 268, a la edad de 93, con la apariencia de un hombre de 30, se lanzó de la azotea de su castillo, cayendo en su jardín. Su hijo mayor, Anine II Otman Aru, pues tomaría el trono. Este sería llamado el confiado, por lo que veremos a posteriori. Durante toda la dictadura, se había preferido que los armados y armadurados tuviesen hijos solo con su misma especie, más no con los humanos, para evitar que estos genes se deshagan. No obstante, se dio un escándalo al descubrirse que el soldado de la brigada armada más poderoso de todos era híbrido humano. Su fuerza, incluso para ser armado, era terrorífica, por lo que legalizó estos cruces, y con un grupo de médicos empezó una serie de experimentos. Cruces entre humanos armadureados y armados. Descubrió que los armadureados y los humanos no eran compatibles de ninguna manera. Si la madre era humana, esta moría por el tamaño del feto, y si era armadureada, el feto salía terriblemente deformado y moría a las pocas horas. Se debe tener en cuenta que el tiempo de gestación de un armadureado es de 12 meses, por lo que siempre salían prematuras al salir siempre a los 9. No obstante, los humanos y los armados sí eran compatibles. No obstante, la madre debía ser fuerte, ya que de no ser así, el feto no llegaba a crecer bien y se solía sufrir de un aborto espontáneo. Aun siendo fuerte, el riesgo de enfermedades era alto, pero la letalidad era relativamente débil. Esto ocurría tanto si la madre era armada o no. Los armadureados y los armados, en cambio, solo eran compatibles si la madre era armada. De otro modo, el resultado era el mismo que si la madre fuese humana con un armadureado. Los híbridos, por otro lado, eran compatibles con armados, armadureados y humanos al mismo tiempo, y no había complicaciones en la gestación. No obstante, tras la investigación se concluyó que la tasa de éxito era muy baja, y el riesgo de muerte de la madre y del hijo y de su sufrimiento eran demasiado altos como para que esto fuese factible. El rey solo hizo caso al primer hecho, pero eso le bastó como para no fomentarlo más. Igualmente, lo legalizó y publicó los riesgos, cosa que fue bastante criticada internacionalmente por los métodos que se habían utilizado para lograrse esas conclusiones. No obstante, Anine II se excusó diciendo que los sujetos de prueba fueron voluntarios. Al cabo de unos años, al ver que tantas madres armadas, humanas y armadureadas morían por intentar tener hijos con las demás especies humanas y con la presión de los alcaldes más conservadores que querían una SERP, pese amigable con los armados y armadureados, mayoritariamente SERP, volvió a ilegalizar estos cruces y a las relaciones amorosas entre las especies humanas. Aclaró que los magos, pese a adquirir poderes, no cambiaban de especie al transformarse. Podían haber armados tanto armadureados como humanos como armados. Todos los hijos de Anines I, a medida que iban naciendo, eran dotados con la longevidad de su padre a manos del armado real del momento. No obstante, esto no les impidió morir cuando su carreta fue atacada por un grupo de piratas seninistas en el año 292 a muchos kilómetros de cualquier lugar. El único superviviente del ataque fue Chahaslel Otman Aru gracias a sus grandes dotes de soldado.
Al volver a salvo sobreviviendo una noche entre la tundra, fue coronado ya que ninguno de los hijos de sus hermanos sobrevivió, lo cual suscitó polémica. No obstante, su heroico acto de supervivencia le hizo merecedor del respeto del ejército y de gran parte del pueblo. Pese a estar casado con un hombre, decidió divorciarse de él y casarse con Yura Keloksuline, con quien tuvo a 2 mellizos, Anine III Otman Kelok y a Halal II Otman Kelok. Todo lo que concernía a su imagen era lo ideal. Muchos otros países los tuvieron en cuenta en sus cotilleos. No obstante, en cuanto a lo político, fue bastante denunciado por la prensa internacional. Como venganza de lo que le había pasado a su padre de pequeño y a sus hermanos, hizo campos de exterminio a Senin y las familias de estos. Se cree que 560 Senin fueron asesinados y 3000 civiles también solo por ser familiares de estos o simplemente por ir en contra de Chahaslel. Aparte, solía pronunciar discursos bastante nacionalistas en donde afirmaba que la cultura del sur de Nekatsti debía ser la única en el mundo, así como hacer maniobras militares muy cerca de la costa de Gashani, enemigos. Las influencias de la cultura sudesa, por lo tanto, se fueron mitigando. Como último punto a destacar, promulgó leyes proteccionistas, es decir, en donde daba preferencia a los productos que se producían en Serp antes de los de fuera. Como podréis imaginar, pese a que Serp era fértil, no puede aportar mucho más en cuanto a materia prima, de ahí que no se desarrollará muy rápidamente antes de las invasiones sudesas y bellota, por lo que ya imagináis la clase de crisis y mercados negros que se harían allí. En el año 301, salió a la luz un supuesto hijo bastardo de la casa Cogitican que sobrevivió a la masacre monárquica. Según investigaciones de magos, no mentía. Choat Cogitican pidió un combate contra Chahaslel en las ruinas de las arenas que ahora se habían convertido en una suerte de patrimonio delante de bastantes civiles. Chahaslel sabía que, si simplemente mandaba que se lo llevasen, posibles movimientos en su contra renacerían, por lo que no tuvo otra opción más que aceptar. Choat Cogitican era de constitución fuerte, como todos los Cogitican. Aparte, se había entrenado con un armado híbrido que había sido infiel a su rey. Este le dijo que Menir escribía las leyes en primera persona, dejando a entender que solo eran válidas en su gobierno, entre ellas la que anulaba el anterior pacto de sangre, por lo que podía pedir el trono a la fuerza como antaño aprovechando este agujero legal. Por mucha longevidad que tuviese Chahaslel, tenía la misma fuerza que un humano, lo suficientemente entrenado. Se considera esta pelea como la más épica de Serp. Finalmente ganó Choat, a quien se puso como rey. Con la esperanza de unos oídos más atentos, seninistas, monárquicos, regionalistas y demócratas pidieron que se hiciese una corte para que sus ideologías tuviesen más voz, tomando de ejemplo los modelos que algunos países de Susaki estaban tomando, cosa que aceptó. No era muy listo, solo quería quitar al rey anterior porque había matado a los suyos y porque apoyaba la causa regionalista de la etnia Jibila, por lo que aceptó. Así pues, se fundaron varios partidos políticos, entre los que destacan Partido Seninista, Partido Regionalista Kiev, Partido Monárquico Serp, Pueblo Jibila Unido y Partido Democrático Popular Serp. Iniciando con el periodo de la modernización, se había quedado atrás política, tecnológica y culturalmente de los países circundantes. Se harían planes para modernizarlo todo. Los centralistas, al ver que su sistema se iba al garete, hicieron manifestaciones enfrente del Castillo Real. Choat salió al balcón y dijo explícitamente, bueno, en su idioma, si queréis que se os escuche, haced un partido político y uníos a nosotros en las costes. Esto funcionó para unos, formando centralismo para el pueblo. Para otros, en cambio, supuso un gran agravio. Parte del ejército, comandado por el general Talyur Trunsterklezuma, dirigió un ejército para atacar a Biped al-Nay desde dentro. Los que estaban en los cuarteles militares de las afueras fueron en desfile la ciudad para atacar, y los que estaban dentro de guardia atacaron al castillo e intentaron neutralizar las defensas de los muros. La defensa del muro y del castillo, no obstante, fue impecable. Para lo único que era bueno Choat era para lo militar y propagandístico, por lo que pudo resistir bastante bien en un inicio. Los soldados que atacaron de dentro pronto fueron neutralizados por los que no estaban a favor de Talyur y por lo que estaban de descanso de guardia. A los supervivientes se les permitía luchar a favor del nuevo rey. Los que no, en cambio, serían ejecutados. Por el miedo, la mayoría se puso a favor de Choat. Una minoría acabó colgada de una soga. En la noche del tercer día, los soldados del bando de Choat salieron del muro para atacar a las trincheras y a los campamentos que les rodeaban. El ataque sorpresa fue un éxito. Pese a ganarse la batalla, no se había ganado una guerra. Talyur huyó a Porkeaid y desde ahí comandó la guerra civil de Serp. El país quedaría dividido entre los choatistas y los chahaslelistas. Unos permitieron la entrada de suministro de fuera, recibiendo apoyo de Tichocho, Payat, Canoquias y de Trirocia, cosa que les permitió avanzar rápidamente por el terreno chahaslelista. Los talyuristas, en cambio, tardaron más en ceder. Cuando la región de Porkea fue rodeada y Yookdei quedó totalmente anexionada, pidieron ayuda a Tupachotl, quien les dio armamento y soldados, cosa que ayudó a frenar el avance choatista. Primero se centraron en contener a Yakum y a Yik, pero luego concentraron su poder en Porkea,
Veían que iban perdiendo, querían al menos quedar como una ciudad-estado, pero tras un año de asedio cedieron y los líderes principales taluristas fueron ejecutados. Choat planteó la idea de expulsar a los armados magos y los armadureados por su predilección por el bando chajalelista. No obstante, la mayor parte del Senado, compuesto en un porcentaje relativamente pequeño por armados, armadureados y sobre todo magos, se opusieron. Viendo que tema político no se le daba muy bien, puso como presidente de SERP a Melirku Beka Dedo, cosa que también suscitó polémica. Choat, por su lado, se conformaría con un título real más bien simbólico. Ciertas manifestaciones centralistas se irían dando, por lo que Melir proclamó un estado marcial, en donde estas manifestaciones quedaban a manos de los militares. Estas, pues, fueron suprimidas con mucha violencia. Tras la naturaleza de su intromisión al gobierno y por sus violentas decisiones, se dio una moción de censura y salió como presidente Ajeloka Kodum del Partido Democrático Popular de SERP. Esto oficializó los 7 idiomas de SERP supervivientes del centralismo, abrió sus fronteras para quien quisiera comerciar con él e inició un plan de modernización activo. Se solía hablar del tema en discursos políticos, pero aún no se había hecho nada. Adquirió tecnología que en el momento de la UN se había normalizado, pero que la UN no tenía, como la televisión, el ferrocarril o el teléfono fijo. Hasta entonces solo había casillas telefónicas. El Centro Tupachotl Espacial, por otro lado, pretendió usar a Dirir como su lanzador espacial gracias a su buena geolocalización. Tras el cambio más democrático del gobierno, Tupachotl tuvo que ceder ante sus políticas absolutistas por la presión de Tuichocho y de SERP, sus únicos posibles aliados comerciales. Este presidente fue bastante bien acogido por la opinión SERP internacional. No obstante, sus 6 años máximos de candidatura acabarían y sería votado Sekape Kodakin, también del Partido Democrático Popular de SERP, quien sería mucho más extremista que sus predecesores. Fue polémica por su apoyo a ideales mujeristas, y sí, es el equivalente al feminismo de la ONU, y suscita el mismo tipo de polémica que Nuestro Mundo, por la legalización de los sindicatos obreros, por la legalización de la homosexualidad entre las mujeres, y lo más polémico, el asesinato al rey. Mandó a unos soldados para que sacaran a la familia real del palacio de noche, aludiendo que el rey de Tichocho quería hablar con ellos. Cabe aclarar que este estaba supuestamente desaparecido por la revolución Tichocha, que respondía a una ola revolucionista que estaba ocurriendo en el suroeste de la UN, por lo que bajaron para atender a sus huéspedes. Pero en vez de encontrarse con ellos, se encontraron con sus asesinos. Tras varias lunas de investigación por parte de los partidos monárquicos y centralistas, se determinó la identidad de quien mandó esta ejecución, la mismísima presidenta. Es así que, tras el escándalo, dimitió. Tras unas nuevas elecciones, la opinión popular favoreció a los centralistas, quienes ganaron ante el poder de Pole-Eleki Kodoma del Partido Centralista para el Pueblo. Este, a sabiendas de que la política de SERP podría irse al garete, decidió hacer un pacto de sangre. Ahora algo más simbólico, no tendrían que unir este pacto con sangre literalmente. El pacto de sangre del 315, en el que se dividían las regiones del archipiélago como antaño. Pese a convenirle una unificación de la identidad nacional, era muy nacionalista, y había quien decía que le importaba más el simbolismo que la política realmente, cosa que obligó a Centralismo para el Pueblo en escindirse en el Partido Centralista Integrista Político Movilista. Aparte, establecería una manera de votar más estable, o sea, sin cambios en la organización legislativa desde este nuevo gobierno, y un control de aduanas constante, en donde se les daba prioridad a los nativos de las islas antes que los de fuera. Podría continuar con este lore, pero lo dejaré aquí porque no quiero que esto se haga infinito. En lo personal me ha gustado bastante realizar esta serie, espero que a vosotros también os haya gustado verla. En fin, con esto dicho, Tlelinak.